Muy buenos días. Dios les continúe bendiciendo rica y poderosamente, con mucha abundancia de paz, con mucha abundancia de salud. Que el amor y que la comunión del Espíritu de Cristo siempre abunden en cada uno de ustedes. Que la gracia de Dios esté allí siempre presente, que fluya allí la sabiduría del Señor para seguir transmitiendo el Evangelio, el Evangelión, las buenas noticias, las buenas nuevas que nos han sido encomendadas. Nos ha sido encomendada esa asignación, esa tarea, esa misión, esa responsabilidad tenemos cada uno de nosotros, que Dios nos ha puesto allí, de ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándole todas estas cosas. Tenemos que enseñar todas estas cosas que están allí en las Escrituras, lo relacionado a esa gran victoria poderosa, gloriosa, maravillosa, majestuosa en la cruz. Allí, cuando Cristo venció todo en la cruz, para que hoy nosotros en esa victoria nos apalanquemos, para que nosotros en esa victoria seamos vencedores, seamos victoriosos en esa victoria grande, la de Cristo. Y no dejamos, y no nos detenemos, y no nos cansamos de seguir anunciando esa victoria maravillosa. No es una historia pasada, es una gran realidad. La victoria de Cristo. Cristo venció allí todo. Hemos venido hablando de esa gran victoria y de los beneficios que trae esa gran victoria, de la renovación de la mente, que es muy importante, renovando el entendimiento, renovar nuestra manera de pensar para conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, porque muchas veces la falta de renovación es lo que no deja que la persona comprenda, disfrute esa vida plena en Cristo, esa vida abundante que debe disfrutar y manifestar, que es lo que estamos nosotros llamados, como dijo el mismo Señor Jesús, a la generación de su tiempo. El que crea en mí tendrá vida y vida en abundancia. Allí le estaba anunciando, allí, al que cree en mí tiene vida eterna. Hay algo mucho mayor, porque el mismo Cristo habita ahora en nosotros. Dice que tenemos el Espíritu de Cristo, tenemos la mente de Cristo, tenemos la vida de Cristo en nosotros. Esa vida es abundancia, una vida en abundancia. Hay que manifestarla, tenemos que expresarla, debe estar en nosotros constantemente. Apocalipsis nos da una visión muy diferente acerca de Jesús de Nazaret. Cuando Juan lo ve, dice que vi a uno semejante al Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre, a una expresión utilizada allí para hablar acerca del Señor Jesús. En ese momento incluso él mismo se identifica así como el Hijo del Hombre. Expresión que significa solo un hombre, es lo que significaba esa expresión, y que leemos también en el Antiguo Testamento, cuando Dios hablaba con el profeta Ezequiel y le decía hijo de hombre, y vemos que el Señor Jesús utilizó también esa misma expresión. Juan dice: me volví para ver la voz que hablaba conmigo, dice allí Juan, y vi a uno semejante al Hijo del Hombre. Juan no dice que era él,
¿Por qué? Bueno, porque Juan vio a uno muy diferente, vio a uno parecido, pero no era. Estaba totalmente glorificado, transformado su rostro, brillaba como el sol, su cabello iluminaba todo, estaba con un cinto de oro, ya no era aquella imagen del Cristo sufriente, del Cristo que caminó por las calles de Jerusalén. Estamos viendo que Juan se le está mostrando Cristo de una manera poderosa. Juan cayó allí como muerto, dice allí la escritura. Yo caí como muerto y el Señor tocó mi hombro y me levantó nuevamente y me dijo, yo soy el que estuvo muerto y he aquí que vivo, para darle a entender a Juan que era él, que no era alguien que se parecía, para decirle a Juan, yo soy el primero, yo soy el último. Fíjense que en el tema que estamos compartiendo acerca de la imaginación, hemos hablado acerca de la imaginación, es probable que muchas personas tengan una imagen de Cristo totalmente equivocada, tergiversada, distorsionada, y ven a Cristo, a un Cristo limitado, a un Cristo crucificado solamente, como algunas doctrinas lo tienen a Cristo, solo en imágenes y pegado allí a la pared, y creen así como tienen allí esa imagen de Cristo en sus casas, tienen allí esas imágenes, también la tienen en sus mentes y no creen que Cristo puede en estos momentos del siglo XXI, del año 24, que el Cristo glorioso puede hacer milagros, puede manifestar poder. Lo están viendo allí crucificado, lo están viendo allí ensangrentado. Hay personas incluso que se complacen en ver la imagen de Cristo, un Cristo siendo golpeado, siendo maltratado. Es decir, esa es la imagen que tienen de Cristo solamente, de Cristo, de un Cristo sufriente, pero no ven a un Cristo glorioso. Por eso el apóstol Pablo, en la segunda carta de Corintios, capítulo 5, el versículo 16, lo invito allí para que nos ubiquemos y veamos cómo dice aquí esta palabra maravillosa. Segunda carta de Corintios, capítulo 5, el versículo 16. Vamos a ubicarnos allí, los invito a ubicarse. Dice la escritura de la siguiente manera, segunda de Corintios 5, 16. Leo allí en el nombre del Señor las Sagradas Escrituras. De manera que nosotros, leo en el nombre del Señor, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. El Cristo que él conocía era diferente, el apóstol Pablo, el que los otros apóstoles estaban hablando, porque precisamente lo criticaban, le decían que él no había caminado con Jesús de Nazaret. Fíjense que aquí el apóstol Pablo es bien específico. Ya no era el Cristo que estaba limitado. No pudo ir a visitar a su amigo Lázaro, el Señor, en una oportunidad. ¿Por qué? Cuando estaba enfermo, porque tenía que ir a otra región. Sino el Cristo que estamos predicando, que hoy estamos anunciando, impartiendo, disfrutando, está en todos lugares, en todas partes del mundo. Está en toda la humanidad. Dice que toda la tierra iba a ser llena de su gloria, y ese era el misterio que estaba oculto por los siglos y las edades, que Cristo ahora iba a estar en nosotros. El apóstol Pablo ya entendía cuando escribe las cartas. Los que creían que tenían algo, un prestigio o algún tipo de privilegios, porque habían conocido a Jesús de Nazaret, el hijo de María. Y el apóstol Pablo les dice, ya va un momento, le dice a los hermanos, un momento a ellos, a los apóstoles, y allí los hermanos, ya no lo conocemos así como lo dice aquí esta escritura que estamos leyendo,
En 2 Corintios 5:16, ahora el Cristo que conocemos es un Cristo poderoso, es un Cristo glorificado. Ya no está en manos de pecadores, ya no está allí en manos de pecadores, ya no está sometido al imperio romano para que le hagan daño. No, es un Cristo que ahora tiene todo poder, todo dominio en los cielos y en la tierra, debajo de la tierra, que le fue dada toda autoridad. Veamos allí la visión que tenía el apóstol Pablo de Cristo. Vemos allí la visión que tenía él acerca de Cristo, a la diferencia de algunos que tenían la visión distorsionada. Por eso luego el apóstol Pedro escribe y dice, nuestro amado hermano Pablo escribe cosas que son difíciles de entender. Muchas de ellas, allí decía él, y se debía a eso, a la experiencia que tuvo el apóstol Pablo con Cristo. Fue el Cristo glorificado. En cambio, a los otros apóstoles les costó un poco más disfrutar esa plenitud. Ellos habían tenido una relación directa con el Señor Jesús, los otros apóstoles, pero cuando lo vieron glorificado, dice Mateo, que algunos dudaban. Tenemos que allí precisamente renovar la imagen que tenemos acerca de Cristo. Fíjense que los apóstoles, muchos de ellos veían y se quedaron allí con la imagen de ese Cristo. Pero la imagen que ellos tuvieron de la imagen de Nazaret, la imagen de Jesús de Nazaret, allí distinta a la que vio el apóstol Pablo. Bueno, pero el apóstol Pablo tuvo una experiencia más diferente. Él conoció al Cristo glorificado. Tanto la primera vez que se consigue con él, quedó ciego por la gloria que resplandeció en su vida, perdió la vista y eso es literalmente así. Y luego ese fuego con el que fue rodeado de luz, que lo quemó, le quemó la vista, le hizo unas escamas en sus ojos. Más adelante se les quita, se les cae la escama, aunque fue algo literal que él experimentó. Detrás de eso había un símbolo espiritual. Tenía que ver con esa visión que él iba a tener acerca de la vida de Dios. Y es interesante que el apóstol Pablo en ese momento, que era Saulo de Tarso, dice él, yo pensaba, dice él, yo pensaba que hacía lo correcto cuando perseguía a los cristianos de Jesús, a los seguidores de Jesús, perseguía a la iglesia, yo pensaba que agradaba a Dios. Faltaba en él una renovación en el apóstol Pablo. Como muchas personas pueden pensar que están haciendo totalmente lo correcto, hasta que tienen que ser confrontados con el mismo Cristo, que se les revela su vida, lo que está correcto y lo que no está correcto. Y es muy importante esto, hay que renovar la lógica, hay que renovar la imaginación, el razonamiento, aunque sean diferentes cosas, diferentes órganos de la misma mente. Tenemos que saber que cada uno de ellos recibe un tratamiento muy distinto. La imaginación se alimenta por las imágenes fotográficas y por las ideas, imaginaciones que hemos recibido de otros, como en el caso que estamos compartiendo acerca del Señor Jesús. Si nosotros le presentamos a las personas un Cristo sufriente, un Cristo que siempre está llevando un dolor, un Cristo que siempre está crucificado, esa va a ser la idea que la gente va a tener de Cristo. Somos ahora el cuerpo de Cristo, su misma expresión física, la parte visible de Él. Es decir, si Cristo en este momento sigue hablando, si quiere seguir ministrando, bueno, lo hace ¿a quién? A través de su cuerpo. Cristo sigue ministrando a través de su cuerpo, que son cada uno de nosotros, somos cada uno de nosotros, a cada uno de aquellos que se le está revelando allí Cristo continuamente. Por eso cuando
Dice Juan, me volví para escuchar la voz, porque era una voz como de muchas aguas, estruendo de muchas aguas. El libro de Apocalipsis, el libro lo indica allí, el significado, las muchas aguas significaban lenguas, las muchas aguas significaban lenguas, pueblos, tribus, naciones, que quiere decir que ya eso le daba una imagen a Juan de que ahora Cristo, el Cristo glorificado, no estaba limitado a un lenguaje, a un idioma, sino que Él ahora puede hablar en todos los idiomas. Él ahora puede hablar en todos los idiomas, a través de los pueblos, en todas las naciones, en toda tribu. Esto quiere decir que tenemos que cambiar si tenemos una imagen equivocada de Cristo. Dice el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Tenemos la mente de Cristo como lo tenemos, como la tenemos cada uno de nosotros, la mente de Cristo. Un Cristo que está separado o un Cristo que está dentro de nosotros. ¿Cómo vemos nosotros a Cristo? Un Cristo que está separado allí, se quedó allí solamente en la cruz, o un Cristo que está ahora dentro de nosotros, expresándose, ese Cristo expresándose a través de nosotros, dirigiendo nuestras vidas, ministrando nuestras vidas, donde vamos a conseguir a Cristo, desde adentro. ¿Dónde vamos a conseguir a Cristo? Bueno, desde adentro de nuestras vidas. El apóstol Pablo dice, el mensaje que nosotros hablamos no está lejos, ni en lo alto, ni en lo profundo, ni debajo de la tierra, porque el mensaje que traemos está dentro de ti, dentro de nosotros, está en tu boca y en tu corazón. Solamente tienes que confesarlo, tienes que conocerlo. Es Cristo dentro de ti. Cuando usted se encuentra en alguna adversidad, en algún conflicto, es allí donde usted tiene que meditar, es donde usted tiene que reflexionar que Él ahora está en usted. Decir usted, Cristo podrá solucionar, usted se puede decir, Cristo podrá solucionar esto o cualquier problema. Él podrá, claro que sí. ¿Qué palabra tiene Él ahora para esta situación? Y usted tendrá la respuesta de inmediato. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque Él es poderoso, porque Él ha sido dado, nos ha sido dado toda autoridad, todo poder, todo dominio. En Él está la abundancia y la riqueza, la sabiduría y el conocimiento. Y Él está en nosotros. Dejar que eso fluya en nosotros. La misma vida de Cristo en nosotros. ¿Por qué? Porque yo pienso lo que pienso y porque somos así. Bueno, a veces estamos prejuiciados por medio de otras personas que nos enseñaron a razonar así. ¿Por qué? Porque crees lo que crees y porque opinas de la vida así. ¿Y quién te lo enseñó? Tenemos que identificar qué área necesita ser renovada. Si es tu razonamiento, si es tu intelecto, tu imaginación, tu lógica, hay que discernir para trabajar en ello. ¿Son las imaginaciones que te están haciendo daño o es el razonamiento? Y el razonamiento está formado por las ideas de otras personas. ¿Por qué crees lo que crees? ¿Por qué opinas de esa manera? ¿Por qué piensas de esa manera acerca de los temas? Seguramente lo has aprendido de otra persona. Es diferente cuando nosotros mismos investigamos, buscamos con la misma investigación, pero cuando nosotros tenemos razonamientos que muchas veces han sido introducidos en nuestra mente por la idea de otro, por la mala experiencia que ha tenido otro, personas que han sufrido desamor y quieren enseñarle al mundo que no confíen en el amor, personas que han sido traicionadas por amigos y quieren enseñarles al mundo entero que no hay amigos. Personas que tienen algún rencor en su corazón, algún resentimiento contra Dios, porque en un momento no recibieron el favor de Dios que ellos pedían. Y entonces lo que quieren es enseñar a la gente la forma de Dios de esa manera, totalmente equivocada. Hay gente que se ha formado una estructura, gente que ha formado una estructura de pensamiento, cómo razonar. Y sus opiniones son las opiniones de otras personas que le influenciaron a él o a ella.
Y si nosotros queremos una renovación completa, tenemos que discernir por qué yo pienso de esa manera. ¿Quién me enseñó eso? ¿Quién me enseñó a analizar eso? El por qué. No. Eso seguramente lo aprendiste de alguien que está totalmente herido, que está influenciado, porque yo tengo que llevar ese dolor, porque tienes que llevar esa desconfianza hacia los demás. Si nosotros logramos renovar el razonamiento, eso nos va a librar de muchos prejuicios y de muchos problemas. El apóstol Pablo dice que su necio corazón, allí en la carta de Romanos dice que su necio corazón ha hecho que sus razonamientos los desvíen. Allí en Romanos capítulo 1 dice el rey Salomón: no te apoyes en tu propia opinión, no te fijes en tu propia opinión, en tu propia prudencia. Allí está hablando del razonamiento. ¿Qué es el razonamiento? Es la forma de ver las cosas, de opinar, como alguien dijo, que cada cabeza, dijo alguien por allí en una oportunidad, que cada cabeza es un mundo. Ese es el razonamiento de la gente. Eso es un mal razonamiento equivocado que dice Dios acerca de las cosas. De allí tenemos que apoyarnos de lo que dice Dios en su palabra, del razonamiento de Dios. ¿Qué dice Dios acerca del amor? ¿Qué dice Dios acerca de la amistad? ¿Qué dice Dios acerca de la familia? ¿Qué dice Dios acerca del dinero? ¿Qué dice Dios acerca de nuestras autoridades, de nuestros padres? ¿Qué dice Dios? Ese es el razonamiento de Dios. Tenemos que ir a la fuente, a lo que Dios dice en su palabra. Tenemos que ir a la fuente, que es la Biblia, la palabra de Dios. El Señor Jesús a las personas allí, o sea, a esa generación que les llevó el mensaje, una generación que nosotros pudiéramos decir privilegiada, pero que a la vez no. Tuvieron el gran error de no identificar al que les estaba visitando, al Mesías, al Hijo de Dios, al Cristo glorificado, al Cristo resucitado. Todo lo que el Señor Jesús les enseñó iba en contra de esos razonamientos de esa generación y además iba en contra de la lógica que ellos tenían. Todo era totalmente contrario a lo que ellos habían recibido, esa generación, la palabra que llevó Jesús. Todo era contrario a lo que ellos entendían de la vida. ¿Qué es la lógica? Es todo aquello que pertenece a lo natural de las cosas. Es decir, si yo voy a entrar para una casa, debo entrar por la puerta. O por la puerta o por la ventana. Si esta está abierta. Pero si la puerta o la ventana está cerrada, no puedo decir que entré. ¿Cómo? Pero en una oportunidad entró el Señor Jesús a una invitación donde estaban reunidos los discípulos y todos estaban allí, todo estaba cerrado, las puertas, las ventanas. Y cuando ellos lo vieron, se sorprendieron. Él les dice: no se asusten, no soy un fantasma. Para entender eso hay que ser algo, pues, que está fuera de la lógica. Y la lógica es aquello que se opone a la fe. Para yo creer esto, tengo que tener fe. Es algo totalmente sobrenatural. ¿Cómo entró él? Aquí de manera sobrenatural entró el Señor allí en ese momento, porque rompe totalmente el Señor el orden natural de las cosas que hacía el Señor Jesús, las que decía el Señor Jesús. El problema de cualquier persona que quiere vivir esta vida en Cristo, esta vida del nuevo hombre, esta vida del reino, de lo que nosotros estamos llamados. Hay que salir de eso, de todo, salir de eso, de llevarlo a la lógica. En Dios todo es posible. Tenemos que saber en qué mundo nos movemos, porque si nos movemos en el mundo lógico, ¿cómo vamos a ver el poder? Si nos movemos en el mundo lógico, ¿cómo vamos a ver el poder? ¿Cómo vamos a ver la gloria y la manifestación de grandeza de Dios en nosotros, si todo lo llevamos al razonamiento y a la lógica? Dios hoy sigue sanando, sigue habiendo milagros en la vida de aquellas personas
que lo desee. No podemos hacernos incrédulos y hablar la palabra siendo aún incrédulos. Dios sigue haciendo milagros, sigue siendo prodigio. Dios siempre hace cosas poderosas. Él rompe el orden natural de las cosas para manifestar su gloria y su poder. ¿Cuál era la lógica para ese pueblo? Si te dan en una mejilla, ponle la otra. Hoy aún sigue siendo ilógico para muchos el yugo desigual. No harás yugo desigual con los incrédulos, dice el apóstol Pablo. Bueno, para muchos esa palabra es ilógico. No, yo lo cambio a él o yo la cambio a ella, hablando de relaciones de parejas o de negocio o de amistades que no tienen nada que ver con tu fe, no tienen nada que ver con tus principios en Cristo, con tu cultura, pero tú insistes en tener ese tipo de relaciones. Usted dice, no, hermano, tranquilo, eso no tiene nada que ver. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios, hermano? ¿Qué dice la palabra de Dios con relación a eso que tú estás pensando? A esa lógica, a ese pensamiento, a ese razonamiento. No hagas relación, no tengas yugo desigual. Tu hermana, tu hermano. Es como el que da. Bueno, mejor es dar que recibir. Bienaventurado es dar que recibir, dice la Escritura. La esencia de Dios es el dar. Dios nos da su amor, Dios nos dio su amor, nos dio su sabiduría, nos da su gracia, su inteligencia, nos da el poder de Dios en esencia. Él en esencia es dar. Nos da salud, nos da paz, nos dio vida. ¿Qué dice el Señor Jesús? Ora por tu enemigo, ora por el que te aborrece, por el que te maldice, ora. Bueno, por ahí hay muchas personas que les cuesta orar por ellos. Declara sobre ellos el bien, querido amigo, querida amiga, querido hermano. Nuestras palabras tienen poder. No declaremos sobre las personas el mal, declaremos el bien. Bendecí y no maldigáis. Deséale el bien a las personas. Vence el mal haciendo el bien. Bueno, declara libertad sobre las personas y se verá allí la sanidad espiritual en nuestras propias vidas y no estaremos llenos de odio, de resentimiento. No pienses en la venganza, deja que Dios mismo se encargue. Gózate cuando digan toda clase de mal contra ti, vence el mal con el bien, diga el débil, fuerte soy. Es discernir qué pensamientos te están gobernando. Dice el rey Salomón, como el hombre piensa, así es. Pensemos en todo lo bueno, en todo lo agradable, en todo lo honesto, en todo lo que dé buen nombre. En esto pensad, dice el apóstol Pablo allá en la carta de los Filipenses. La misma palabra de Dios nos da las herramientas para ir en contra del sistema que nos enseña normalmente, que nos enseña. El Señor Jesús lo hizo y el apóstol Pablo siguió su legado. Nosotros tenemos que seguir ese mismo mensaje. Diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy. Diga el enfermo, sano soy. Son palabras de fe, de poder. Estamos en la plenitud, en la vida de Cristo, en la gracia de Dios, en la vida del Espíritu, en esa vida de poder, del conocimiento, de la sabiduría de Dios, en esa vida espiritual, en esa renovación constantemente de nuestros pensamientos, de nuestra mente, de nuestro razonamiento. Hay que renovar el razonamiento, hay que renovar las imaginaciones, hay que renovar la lógica, hay que renovar lo que estemos allí pensando, las emociones, hay que renovar nuestra vida. Gira en torno a una renovación constantemente, como dice allí el apóstol Pablo. Cito nuevamente el texto, Romanos 12:2. No se conformen a este siglo. En otras traducciones dice, no se conformen a este sistema, a este mundo, sino transformados. Tu vida, nuestras vidas tienen que ser transformadas, es decir, formadas, Cristo formado en nuestras vidas, por medio de la renovación de nuestro entendimiento,
Nuestro entendimiento tiene que ser renovado, nuestros pensamientos tienen que ser renovados constantemente para que podamos comprobar, para que podamos entender la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Un saludo fortísimo para todos mis queridos y apreciados ministros, ministras de diferentes países, compañeros de allí del ministerio en el cual estamos allí transmitiendo la palabra en el Ministerio Internacional Unicristo, allí con el apóstol Marcelo Parrella, su amada esposa. Saludos para todos ellos, un abrazo fortísimo, y para todos los amigos y amigas que nos siguieron en este momento, en esta mañana, a través de, valga la redundancia, Unicristo, Ministerio Internacional. Un abrazo fortísimo para todos, un abrazo fortísimo para todas. Bendiciones del Señor, que se abran puertas allí poderosamente, que la palabra de Cristo siga siendo predicada, que pueda seguir siendo anunciada a través de hombres y mujeres que les ha sido revelado Cristo en nuestros corazones, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, que es Cristo. Así lo enseña la Escritura. Que podamos seguir hablando acerca de esa gran victoria poderosa de Cristo, una victoria gloriosa, para que hoy seamos vencedores victoriosos. Un abrazo, bendiciones del Señor. Les habla por aquí su hermano en Cristo, ministro de la palabra, por la gracia de Dios, por la misericordia del Señor, Nelson Cárdenas, de la República Bolivariana de Venezuela. Bendiciones de lo alto para todas y todos. Un placer.